La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Toda escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Cuán importante es para la vida de un ser humano la Sagrada Escritura. Pero este estudio de la palabra de Dios no reemplaza a la Iglesia. Si desea nuestra ayuda e intermediación para encontrar una iglesia de buena salud, llámenos y con gusto construiremos los puentes necesarios para que usted encuentre una iglesia sana y pueda congregarse con otros para su crecimiento espiritual. Nuestros teléfonos de contacto con la aplicación WhatsApp 311-4809-545 311-4809-545 o el 311-8484-4052. Nuestro correo electrónico beliortiz@gmail.com y nuestra página web www.ivrlabranzadedios.com, todo en minúscula, y allí podrá informarse de nuestra iglesia y de otras en el país. Ahora encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre por ti mismo. Sabes que nosotros no podemos, pero por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él, que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple en el cielo. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros como en tus buenas obras sea nuestro camino diario. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para tu Hijo. Danos Colombia para Cristo. Te lo suplicamos. Danos Colombia para Cristo. Y usa este estudio bíblico, simple, sencillo, humilde, como un instrumento efectivo para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados por medio de tu Santo Espíritu. Socórrenos con tu gracia para que podamos leer, entender y explicar tu bendita palabra con fidelidad y ajustados a tu voluntad. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria
delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si ustedes escucharon bien la lectura de la palabra de Dios, ustedes podrán establecer cuán necesaria, cuán imprescindible es la necesidad de la humildad en un creyente. La humildad en el creyente es característica innegable, es absolutamente imprescindible, como lo dije. Porque ¿cómo va a reconocer uno su incapacidad, su maldad, su pecaminosidad, sus deficiencias, sus limitaciones? ¿Cómo va a reconocer eso? ¿Cómo va a tener un corazón contrito y humillado? ¿Cómo va a pedir perdón si no tiene humildad? Que ahí viene la palabra humillación. La conversión y el arrepentimiento implican humillación. Jesucristo no pudo por menos de ver que los invitados a su banquete, o en la descripción que estaba haciendo en su parábola, se disputaban los puestos de honor para sentarse a la mesa. Una vez establecida la oportunidad, entonces él aprovecha el momento, como maestro incansable que era, para enseñar a través de otra parábola. Antecedamos a nuestro análisis con un comentario que creo que es necesario. Muchas culturas acostumbran a asignar los puestos en la mesa cuando se es invitado a una comida, y mucho más cuando la comida es especial, es con un propósito definido. Es propio y de mucha cortesía esperar antes de sentarse a que le asignen el lugar. Y para esto también se necesita humildad, para esto también se necesita sometimiento, para esto también se necesita cortesía. Y la cortesía, mis queridos seguidores, implica humillación. La cortesía implica que pienso en los otros. La cortesía implica que no estoy poniéndome en un pedestal o en una posición privilegiada o exigiendo trato especial. Entonces es propio y cortés esperar la asignación en la mesa cuando somos invitados a comer en alguna parte. Con esto en mente, sigamos en nuestra reflexión. Primer punto a considerar, o que quiero que consideren. Cuando alguien te convide a un banquete, a una comida especial, te brinde la deferencia de una cortesía especial, no te apresures a ocupar el sitio más distinguido. Yo creo que tú no lo harás. Tú no te vas a sentar en la cabecera de la mesa. Entonces, espera a que te asignen la silla. Segundo, esto es lo que puede ocurrir, porque el Señor lo ilustra en su parábola, y es lo que quiero que ustedes analicen y piensen. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que haya otra persona más destacada, o que haya sido el objeto de tal invitación, y entonces te digan a ti que salgas del puesto que escogiste, porque ese puesto estaba asignado a otra persona, y que vayas un poco más lejos en la mesa, o de pronto te veas en los aprietos de no encontrar lugar porque ya todo está lleno. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, que no nos tengan que decir, déjale el sitio donde estás a esta persona porque es lo que le corresponde. Entonces, no te tengas que poner colorado buscando un sitio al final de todo en la mesa, o quizás en aprietos para encontrarlo. Tercero, más bien, cuando te convide alguien, ocupa el último asiento, y cuando llegue el anfitrión es muy probable que te dice, amigo mío, por favor,
no te sientes ahí, sube un poco más cerca de donde yo me voy a sentar, de la cabecera de la mesa. Y entonces recibirás mayor honor, serás enaltecido entre todos los demás invitados y no serás humillado. En cuarto lugar, consideremos lo siguiente, y es que todos acaban por despreciar al que se da importancia. Si usted nota una persona que está como sobresaliendo y poniéndose por encima de todos los que están en el lugar, usted comienza como a pensar con cierta irritación sobre esa persona. Y a todos les cae bien el que actúa con sencillez. Claro, esto tiene que ser adornado definitivamente con un marco de absoluta sinceridad, no de afectaciones, no de fingimientos, absolutamente sincero. Y todos nosotros sabemos captar la sinceridad o la afectación. Nosotros sabemos bien cuándo está fingiendo otra persona o cuándo está actuando de corazón. Y así lo mismo de nosotros. Tranquilo, no se preocupe porque la gente capta cuando usted está aparentando, cuando usted está tratando de impresionar y cuando usted está actuando con sencillez, con humildad, con tranquilidad y con autenticidad. Jesús puso un ejemplo casero para ilustrar una verdad eterna. Quizás algunos de ustedes estarán pensando que el tema no es trascendente, pero cuidado porque no hay nada intrascendente en lo que Jesús enseña. Cuando llega temprano a la fiesta un invitado sin importancia o de poca importancia y se coloca a la mesa muy cerca del anfitrión o de la persona principal, lo más probable es que luego llegue otro que realmente tenga una deferencia especial ya establecida. Quiero recalcar eso y quiero ser reiterativo, insistente, porque es que hoy en día a la gente le importa poco el protocolo y a la gente le importa poco la forma como se comporta. Entonces, esto es bueno que lo tengamos en cuenta para que nosotros no tengamos que ser tratados con dureza y con humillación. Quiero añadir que esto pareciera injusto en el proceder de un anfitrión, pero en verdad todo protocolo incluye una situación, y lo pongo entre paréntesis, posible, de esta naturaleza, de lo que estamos viendo en la parábola. Y en la práctica, en verdad, mi querido seguidor, eso sucede en todas partes, en toda familia, en todo evento social parecido. Se trata de un protocolo normal, yo diría que hasta cultural. Los argumentos para evitar reflexiones de este tipo deben ser prácticos y coherentes, no simples ideas y opiniones, porque a la hora de la verdad ninguno de nosotros evita estas normas, evita estos protocolos, especialmente cuando nosotros somos los que invitamos, cuando nosotros somos los anfitriones. Y nosotros no evitamos esto por justicia o por injusticia, sino que las aplica por cultura y por un protocolo normal. Todo en la vida tiene reglas y tiene formas. No sé por qué hoy nos empeñamos en negar todo esto, aunque no se abandone la práctica en ninguna parte. El llamado sentido común nos debe indicar el procedimiento normal cuando llegamos a un evento al cual fuimos invitados. Y por otra parte, si un individuo empieza por colocarse en el último asiento y el anfitrión le dice que se acerque más al puesto principal o a la cabecera de la mesa, ese sí queda bien ante la concurrencia. Esa es la actitud que cuando es sincera, y quiero insistir en eso, llamamos humildad. Cuando es sincera y que es una característica de las personas verdaderamente grandes. La humildad es propia de los grandes. La humildad no es algo que rebaja o es indigna para las personas. Al contrario, las levanta, las destaca. Cuando Thomas Hardy, un novelista y poeta inglés de mucha fama, cuando ya era famoso y más famoso que cualquier
otro escritor en Inglaterra porque cualquier periódico habría pagado bien y muy bien el honor de publicar algo suyo. Algunas veces mandaba un poema o mandaba un escrito a ciertos periódicos y dentro de su misiva iba un sobre con estampilla ya franqueado para que se lo devolvieran si no les interesaba. Imagínense, ese hombre podría estar absolutamente seguro que nadie le devolvería un escrito. Pero él nunca despreció la posibilidad de que eso ocurriera. Aun cuando se encontraba en la cumbre de la fama, era lo suficientemente humilde como para considerar que sus obras eran susceptibles de rechazo. Hoy en día, quien se atreva a rechazar algo, tiene que estar preparado para explicaciones exhaustivas y también para protegerse de agresiones verbales, físicas y hasta de procedimientos legales. La humildad del rector Cairns en la iglesia evangelística anglicana, eso queda en Australia. Se hizo legendaria la humildad de este ministro, de este pastor, que allá los llaman rectores, ¿no? Como párrocos. Nunca entraba él primero a ningún sitio. Siempre decía, usted primero, por favor. Después de usted, ¿no? Una vez, al subir a la plataforma para predicar, resonó un imponente aplauso de bienvenida. Él se puso a un lado, se dio el paso al que venía detrás de él y se puso a aplaudirle. Nunca pensaba que el aplauso fuera para él. Sería siempre para otro. Ese era lo que él tenía como hábito en su mente. Para creerse importante, uno tiene que ser bastante mezquino. Ahora, vivimos en medio de una sociedad absolutamente narcisista. El narcisismo es hoy frecuente en muchas personas. El mundo gira alrededor de ellos y nada más, y nadie más. Toda la atención y toda la deferencia debe ser para ellos, y si no, encontramos personas casi desquiciadas, desbordadas y muy indispuestas, porque la atención no está sobre ellos. Pero les repito esta verdad que acabamos de escuchar. Para creerse importante, uno tiene que ser bastante mezquino. Y todos hemos cometido este pecado o hemos sido tentados con frecuencia a sentirnos importantes y a veces arrogantemente imprescindibles. Ese es el colmo del narcisismo. Pero ese narcisismo diabólico ha invadido la humanidad hoy en día. No hay nada más nocivo que un arrogante. Hay personas que se enojan porque no los saludan, porque no los determinan, porque no los abrazan, porque no les sonríen, porque no les acarician la cabeza. En cualquier ambiente, en cualquier posición o encargo, esto es un peligro. Es un riesgo tremendo. Nosotros, los seres humanos, estamos necesitados de seres humanos honestos y sinceramente humildes. Dios nos ha revelado principios preciosos y de sumo valor y prioridad para que logremos entender la necesidad de ser humildes. Vamos a mirar en la Biblia algunos, muy pocos, de estos principios que Dios nos ha dejado. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como muchos de ustedes lo sabrán, este versículo está incrustado en la introducción a una enseñanza sobre la vida en la iglesia, sobre el comportamiento corporativo de los cristianos, para la vida congregacional, para la vida de comunidad. Y una de las advertencias después de la transformación de la mente, dice, no tenga más alto concepto de sí.
Por el contexto, yo puedo decirles, mire, uno de los primeros frutos de una mente transformada, que no piensa como piensan los del mundo, está la humildad. Está un concepto equilibrado de sí mismo. No se cree más que nadie, tampoco menos, pero no se cree más que nadie. Y esto es importante y vital para poder hablar de la vida de la iglesia, para poder hablar del servicio, para poder hablar de la aplicación de dones, de la edificación comunitaria, del amor sin fingimientos, de la edificación mutua. Esta es la puerta. Ningún pretencioso, ningún orgulloso que se crea más que otros se prestará nunca para un servicio adecuado a los hermanos en la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué principios tan sencillos? No hagan nada por pelea, por competencia o por vanagloria, por orgullo. Y enseguida hace una referencia a la humildad. Dice que si nosotros queremos proceder en la iglesia con humildad, debemos estimar a todos los demás como superiores a mí mismo. Duro, ¿no? Casi como incomprensible. Bueno, hay que repetirlo 2 veces porque ¿qué es lo que quiere decir esto? Es más, yo creo que hay cristianos que han escuchado este versículo, lo han leído o han recibido sermones sobre él infinidad de veces y no lo quieren oír, o por lo menos no lo quieren practicar. Y esto es vital en la vida de una iglesia, de una comunidad cristiana. Es vital. La carta a los Filipenses fue escrita por la pelea de 2 líderes, de 2 mujeres líderes, trabajadoras, misioneras, evangelizadoras, discipuladoras. Pero en algún momento alguna de ellas quiso imponer sus razones a la congregación porque se creyó más inteligente, más capaz o más santa. Y aquí está Pablo dando instrucciones a la iglesia para sacarla de ese peligro. ¿Te crees muy importante? ¿Te crees más que otra persona en la iglesia? Estás mal, estás muy mal. De pronto te van a decir, bájate de esa nube porque no es una verdad, ni una virtud, ni una cercanía al Señor el pensar que tú eres mejor o más sabio o más santo que otros en la iglesia. Si piensas de esa manera, estás equivocado y muy probablemente estás siendo víctima del orgullo y de la arrogancia. Estás pecando. Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo 27. El que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Aquí está la fórmula del liderazgo. Los que por una u otra razón en la soberanía de Dios hemos sido llamados a ocupar puestos de dirección, nunca podemos pensar que tenemos un grupo de personas a nuestro servicio. Al contrario, debemos estar convencidos y debemos crecer en esa convicción de que nosotros estamos al servicio de esa comunidad. Ahora, eso tiene sus aristas, ¿no? Tiene sus bemoles. La congregación no se puede enseñorear del líder, como el líder no se puede enseñorear de la congregación. Es asunto de servicio, es asunto de un espíritu que humildemente quiere aportar, quiere colaborar, quiere dar, quiere compartir, quiere edificar. Cada uno con sus dones, cada uno con su capacidad, cada uno donde Dios lo ha colocado, pero en función de servir siempre, no de ser servido. Ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. ¿Cómo se puede conservar la humildad? Consideremos lo siguiente. Primero, nos debemos dar cuenta de las cosas. Por mucho que sepamos, sabemos muy poco en comparación con lo que se puede saber. Si tú eres muy sabio en la Biblia, en el conocimiento bíblico, eres un gran teólogo, un gran exégeta, un hombre que analiza y percibe y descubre y todas esas cosas, te darás cuenta que entre más crece tu conocimiento acerca de Dios, menos sabes. Queridos seguidores, queridos estudiosos, San Juan 17:3, lo único que nos quiere decir ese versículo es que pasaremos la eternidad de eternidades conociendo a Dios y nunca agotaremos ese conocimiento.
Además, recuerden que el Señor se goza en los humildes. Recuerda que el Señor se goza en las personas que dependen como niños de Él. Cuidado con la autosuficiencia y cuidado con la grandeza. Por mucho que sepamos, sabemos muy poco. Eso lo han dicho hasta los idólatras, hasta los paganos. Todos los que han estudiado filosofía se han encontrado con el nombre de Sócrates, famosísimo filósofo griego. ¿Y cuál es una de sus frases más famosas? Tan solo sé que nada sé. Ahora, trasladen eso a un corazón cristiano. Cuando el Señor dice, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. Trasladen eso al mundo cristiano cuando el Señor dice, el que quiera ser el líder sea el servidor de todos. Cuando el Señor dice, sopórtense, perdónense, tolérense los unos a los otros. Aunque hayamos logrado mucho, no es gran cosa nuestro logro. A fin de cuentas, está todo por conocer. Y la misma Biblia nos dice que el mucho estudio es vanidad. El querer saber mucho con esta mente limitada que siempre encuentra paredes para derribar. Por muy insustituibles que nos creamos, cuando nos quitemos de en medio por cualquier circunstancia limitante o nos llegue el día de la muerte, la vida seguirá lo mismo sin nosotros. Nadie es imprescindible. Nadie. Ahora, si tú comienzas a considerar todas esas cosas, tú desapareces de la humanidad, del mundo, y el mundo sigue como si nada. Si tú te pones a analizar lo vulnerable que eres en tu físico, en tu mente, en tus emociones, en tu vida interior, si tú te pones a analizar verdaderamente, honestamente, quién eres tú, te darás cuenta que no somos sino dignos de ser condenados, de ser castigados, de ser sometidos a que paguemos muchas maldades. Segundo, podemos conservar la humildad por autocomparación con los mejores. Cuando vemos u oímos a los expertos, nos damos cuenta de lo pobre que es nuestra actuación. No estoy aquí diciendo que envidiemos a los que tienen éxito. La Biblia nos dice que no hagamos eso. Lo que estoy diciendo es que eso nos debe decir a nosotros cuán incompetentes somos, cuánto nos falta, cuántas limitantes hay. Porque también esa persona que admiramos y que vemos con muchos, también tiene limitantes. Y él también tiene puntos de admiración y de comparación con otros que están más allá. Dios es soberano en los talentos, Dios es soberano en los dones, Dios es soberano en los caminos amplios, en los caminos expeditos o en las dificultades, los tropiezos y las limitaciones. Él da como quiere, Él es soberano. La humildad debe enseñarnos que todos nosotros tenemos limitaciones. Muchos jugadores de lo que sea, de fútbol o de básquet o de lo que sea, patinaje, han decidido retirarse después de presenciar un campeonato donde han visto a otros que se desempeñan 1000 veces mejor que él. Dicen humildemente, yo no tengo nada que hacer aquí. Y muchos intérpretes han decidido no aparecer más en público después de escuchar a un maestro. Pero se necesita humildad para tomar esa actitud, esa decisión. Ahora me quiero referir a los que son mis colegas, a los que predicamos. Muchos predicadores se han sentido empequeñecer hasta casi desaparecer cuando han escuchado a un verdadero hombre de Dios. ¿Cuántas veces otro hermano con mayor don para la interpretación, para extraer los tesoros de la revelación, nos han llegado al alma y nos han mostrado cuán incapaces e ignorantes somos? No nos vamos a retirar del pastorado porque es decisión de Dios tenernos ahí, pero sí tenemos que admitir que hay otros con mejores y mayores dones que nosotros. Dios nos usará con los dones que nos dio y en la forma como Él quiera soberanamente y cumplirá los propósitos que tiene con nosotros. Pero que hay unos mejores que nosotros, claro que sí. Y si yo sigo siendo coherente con lo que he enseñado hoy, todos los demás predicadores son mejores que yo. Pero sobre todo, si nos ponemos al lado del Maestro y Señor, estoy hablando de Maestro y Señor con mayúscula, veremos nuestra indignidad en comparación con su radiante pureza y será la muerte de nuestro orgullo.
Nosotros deberíamos avergonzarnos todos los días, deberíamos subir a los púlpitos, deberíamos comenzar a exponer la palabra con temor y temblor, porque nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor es inigualable, es imposible de alcanzarlo. No hay como el Maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que se humilló para salvarme y rescatarme y llevarme a otras dimensiones, es absolutamente superior a mí. En resumen, de lo aprendido en esta parte de nuestro estudio bíblico, digamos, aún en las acciones corrientes de la vida, Cristo marca lo que hacemos, no solo en nuestras asambleas religiosas, sino en nuestras mesas, en nuestras vidas. Vemos en muchos casos que el orgullo de un hombre le rebajará y que antes de la honra está la humildad. Hemos visto caer grandes, hemos visto caer personas de mucho peso. Hay un dicho muy interesante, muy sencillo, de los adagios populares de Colombia que me encantan. Dice, hemos visto a unos que suben como palma y han caído como cocos. Y muchas veces en nuestra vida nos ha pasado eso. Hemos subido como palmas y hemos bajado como cocos y nos hemos dado unos golpes terribles. Nuestro Salvador nos enseña aquí que las obras de caridad, las obras de amor, son mejores que las obras hechas para ser vistos. Pero nuestro Señor no quiso decir que una generosidad orgullosa e incrédula debe ser recompensada, o que debe ser admirada, o que tiene mérito alguno. Pero su precepto de hacer el bien al pobre y al afligido debe obedecerse humildemente por amor a Él, en sus fuerzas, en su poder, en su gracia y no en nuestra habilidad. También podemos aprender aquí acerca de la caridad y el amor desinteresado. Hoy todo el mundo tiene interés y todo el mundo trata de aprovechar sobre el uno y el otro. Pero vamos a seguir estudiando esto en nuestro próximo estudio. Por hoy nos vamos a quedar aquí, por hoy vamos a cesar en esta reflexión para que tengamos la forma de rumiar, de asimilar lo que el Señor nos ha enseñado hoy, porque es sumamente importante, es decisivo en nuestra vida espiritual. Qué bueno sería que la humildad fuera la característica de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros concejales, diputados, alcaldes, gobernadores. Qué bueno que los maestros, los profesores, en la universidad, en los colegios, en las escuelas, en los preescolares, fueran gente humilde, que transmitieran la humildad, que transmitieran el respeto por los demás, la consideración hacia los demás, la valoración de los demás. Qué bueno que erradicáramos en cierta manera una alta dosis del narcisismo que hoy se siembra aún en lo que se llama educación. Hay mucho que aprender del cristianismo. Yo no sé por qué los políticos, los candidatos, los que quieren ser gobernantes, yo no sé por qué no ponen sus ojos en las escrituras. ¿Por qué no atienden a Dios? ¿Por qué no siguen sus principios? Si son honestos, si realmente son gente recta al analizar las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Cristo, la vida de Cristo, las obras de Cristo, se darían cuenta que no hay mejor programa de gobierno, no hay mejor programa de vida que lo que Cristo nos ha enseñado. Y no solamente con la teoría, no solamente con la predicación, no solamente con sus labios, con sus hechos. Pero esta pobre humanidad prefiere hundirse en el infierno, que lo inicia en esta vida, a levantar sus ojos al cielo e implorar la misericordia de Dios, y se niega arrogantemente a no considerar el planteamiento de reconciliación que Dios ha traído al mundo en la persona de Cristo. Cristo es la solución. Cristo y solo Cristo. No hay otro. Nos encontraremos, Dios mediante, con el mismo amor y el mismo cariño de siempre en nuestro próximo estudio bíblico. No deje de sintonizarnos, no deje de buscarnos, no deje de seguirnos, pero también, por favor, dígale a otros que pueden escuchar este sencillo estudio bíblico y aprender más de Dios. Que el Señor me los bendiga, los abrazo espiritualmente con mucha energía, con mucha fuerza, con bastante amor, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y los cristianos que me siguen deben dejar la apatía
y deben ser más dinámicos, más comprometidos y tener unas vidas que realmente muestren la humildad del sometimiento. Hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.